La clase pasada, ¿sí? Ok. Por acá los saludo desde mi celular. Ah, no, creo que sí se ve ahora sí se ve la computadora, qué raro. Tiene un corto. Bueno, los saludo. Vamos a empezar. Por ahí te permite a ti observar la pantalla, el compartir pantalla, o te permite también observar la cámara de algunos de ustedes. Entonces, para no distraer la explicación, voy a cerrar un poquito el video. Solo quería saludarlos. Lo bueno es que sí se vio. Estoy al pendiente de ustedes, ¿sale? Veo, no hay nadie que se va a conectar. Ahora sí, vamos a empezar. Entonces, miren, nos quedamos la clase pasada en un poquito el explicar de dónde viene el desarrollo organizacional. Si ustedes se fijan, no es algo, bueno, yo en lo personal cuando lo vi, estaba estudiando y hasta la fecha no me he topado aún con alguien que lo aplique dentro de su empresa, ¿no? Inclusive yo a veces les pregunto en los micro, pequeños y medianas empresas, yo les pregunto si lo ejecutan o lo llevan a cabo, y la verdad es que me dicen que a veces ni siquiera saben cómo se utiliza. Entonces, tenemos a Yuri, déjenme acepto, una persona más. Y ahora sí, me voy a centrar en la explicación. Y es importante porque creo yo, desde mi punto de vista, que nos permite a nosotros, muchachos, una posibilidad de poder ejercer nuestra carrera como consultores. Ahora, es cierto, se me hace que muchos de ustedes escucharon mi explicación acerca del crecimiento de la empresa. De 1 a 10 empleados es una microempresa, de 11 a 50 empleados es una pequeña empresa, y más, entre 50 empleados y 500 empleados es una empresa mediana, y más de 500 empleados es una empresa grande. Yo utilizo este concepto a nivel personal. Ya difiere mucho si la empresa es del sector primario, del sector secundario o del sector terciario, o si la empresa es manufacturera de servicios. Ya depende mucho, ¿no? La definición oficial, pero es la terminología que yo uso para poder explicar el crecimiento de las empresas, que desde mi perspectiva es elemental para que se siga creciendo. Por eso creo yo que muchos empresarios, muchos emprendedores de Durango se estancan, primero porque ganan bien, ya ganan 30, 50 mil pesos al mes de utilidad, les puede dejar su negocio, y en su refaccionaria, en su restaurante, y ya no ven ese crecimiento dentro de su empresa, ¿no? Que a mi punto de vista te la va dando el número de empleados, que va de la mano con la demanda de tu producto o tu servicio, que es bien importante que tú vayas teniendo este nivel de medición para ver cuándo debes de contratar más personal, cuándo y debes de abrir otra sucursal, por ejemplo, la ubicación, estudio de mercado, y ya entran distintos factores que intervienen dentro del desarrollo organizacional y dentro del crecimiento de la empresa. Bueno, primero dentro del crecimiento de la empresa, el desarrollo organizacional creo yo que es una consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque en una microempresa, la papelería que tú ves ahí, la tiendita que tú ves de la esquina, una microempresa que es donde se caracteriza por tener trabajadores de la familia, ahí en la empresa, por ahí tienes 2, 3 personas que te ayudan nada más, pero son menos de 10 personas, ¿no? Pues no le interesan a la mayoría de ellas ni siquiera una misión, una visión. Si tú les preguntas a estas empresas que si tienen sus valores establecidos, pues la verdad es que igual y sí los tienen, pero no los aplican. Por ejemplo, si tú les explicas o si tú les preguntas si tienen un organigrama, pues muchas de estas empresas, microempresas, pues te dicen que no les sirve, ¿no? Y yo creo, el desconocimiento a la aplicación de la administración. Entonces, les comento esto porque desde ese punto de vista, para nosotros como administradores, sí es muy importante, y sí hay gente que paga por servicios para hacer crecer su negocio. Ahora, ya una pequeña empresa, pues ya le empieza a invertir más
al conocimiento, le empiece a invertir más a los manuales, dentro del proceso administrativo, que creo yo que como administradores es bien importante saberlo aplicar dentro de las empresas, empieza a planear, empieza a organizar con la elaboración de organigrama, análisis de puestos, responsabilidades, comunicación, canales de líneas de autoridad también bien importantes, procesos, procedimientos dentro de las actividades de cada uno de los departamentos que ejercen dentro de la misma empresa. Y la integración que quería llegar a este tema, parte del desarrollo organizacional, es que existe una buena integración de recursos humanos. La integración pues conlleva también recursos materiales, recursos financieros dentro de la empresa, pero creo yo que la integración se aplica en un 80%, un 70% en su totalidad. El procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal. ¿Por qué? Bueno, porque yo les pregunto a ustedes, parte del modelo económico, chavos, por lo que estamos estudiando es para crearlo, es para que nosotros tengamos la capacidad de crear nuestro modelo económico. ¿A qué se refiere eso? Bueno, saber cómo hacerle, ¿no? Saber que ahorita el modelo económico que muchos conocemos es el de ser empleados, trabajar para alguien más, pero muy probablemente 9 de cada 10 personas buscan crear su propia empresa independientemente de lo que estudien, ¿eh? Si estudian psicología, buscan tener su consultorio de psicología. Si estudian odontología, buscan tener su consultorio de dentistas. Independientemente de lo que tú estudies, si estudias ingeniero civil, buscas tener tu propia constructora. Al final de cuentas, si te fijas, todo desemboca en lo que viene siendo crear tu empresa. Y es otro de los modelos económicos que vamos nosotros en nuestro transcurso de la vida pues aprendiendo a aplicarlo, ¿no? Cuyo objetivo es obtener recursos económicos para poder vivir mejor, se pudiera decir. Otro, por ejemplo, yo conozco gente que hace casas, ya tiene un poco más de solvencia económica, o busca la manera de hacer casas y luego las vende. No importa, por ejemplo, tengo un amigo que es licenciado en Derecho y ahorita tiene una constructora y ya casi no litiga, pero empezó litigando. Entonces, no importa lo que tú estudies, vas construyendo ese modelo económico. Y obviamente él se dio cuenta porque pues empezó a saber ahí a varias actividades para poder hacer una casa y en la actualidad pues construye casas y obviamente sus ingresos pues son de miles de pesos, ¿no? O cientos de miles de pesos o hasta millones de pesos. Entonces, otro de los modelos económicos que yo conozco es, por ejemplo, hay gente que se pone a hacer departamentos y los renta, o a hacer casas y las renta, o hay gente que se pone a hacer letreros y los renta, o hay gente que, por ejemplo, tiene sus máquinas para vender chicle donde le echas un peso, las maquinitas que venden huevitos de esos de dulce, de chocolate, o que venden dulces, o que venden pelotitas, y también es un modelo económico. A lo que voy es, eso es el estudio para mí. Te deja una de las consecuencias del estudio, te deja de saber cómo hacerlo, ¿no? Les platico esto porque dentro de nuestro andar eh, tenemos la necesidad de crear una empresa. 9 de cada 10 personas, ¿no? No importa la edad que tengas, 50, 40 años, 60 años, de mí te acuerdas que tú vas a emprender una empresa, si no es que ya la tienes, si no es que ya emprendiste y fracasaste, que es normal que se fracase, ¿sí? Y deben de identificar a lo que voy, creo yo, el crecimiento de una empresa. Entonces, una empresa pequeña, pues es una empresa entre 11 y 50 empleados, y si tú te fijas aquí ya tienes la obligación de establecer tu organigrama, tienes la obligación de establecer una misión, una visión, unos objetivos, unos valores, saber hacia dónde vas, darle una identidad y lo más importante, que tus empleados se sientan pertenecidos y a qué quiere llegar con la aplicación del desarrollo organizacional. Aquí, este tipo de empresas que se caracteriza por empezar a abrir sucursales, una empresa consolidada, por ejemplo, en Durango, yo conozco Los Corrales, conozco varias empresas de Durango que están consolidadas, las pastelerías, ¿no? Kane, hay otras pastelerías que están teniendo y abriendo diversas sucursales, ofreciendo sus productos o sus servicios, bueno, negocios en general aquí en Durango. Y este tipo de empresas que tiene varias sucursales, pues por la contratación de personal, por los ingresos que tiene, obviamente, pues pasan a ser una empresa mediana, entre 51 y 500 empleados, y aquí se consolida. Y aquí es cuando deben de contratar este tipo de ayuda, ¿sale? Entonces, si a ustedes les llama la atención
que la aplicación del desarrollo organizacional, chavos, es mediante consultorías. Ustedes pueden ver aquí, hice yo, abrí le puse en Google consultorías en desarrollo organizacional y aquí apareció varias consultorías que única y exclusivamente se dedican al desarrollo organizacional o a los recursos humanos, se pudiera decir. Hay otras consultorías que se dedican en general a todo lo de las empresas, ¿no? Como yo les mencionaba la vez pasada, se dedican a lo que viene siendo las ventas, las compras, que cada departamento es totalmente diferente, pero existe una interrelación. Bien, por ejemplo, esta es otra de las consultorías, consultoría estratégica y desarrollo organizacional. Dice, analizamos el funcionamiento, desarrollo, efectividad de la organización y conducimos los cambios pertinentes y necesarios en la cultura, estructura y modelo de operación. Muchos de ustedes ya traen el concepto y traen el conocimiento y lo más importante, lo entienden, ¿sí? Entonces, vámonos ahora sí a lo que se refiere la explicación de los temas, unos pocos temas del día de hoy. Lo que quería yo llegar a decirles es que la aplicación de un programa de desarrollo organizacional me sacó. Ok, no me sacó. Si ven mi pantallita del archivo 1.1 de las definiciones, ¿verdad, muchachos? ¿Alguien? Dígame, por favor. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, les comentaba yo, bueno, hay que observar la evolución que han tenido las empresas, obviamente van de la mano económicamente de los países, del estado, del municipio, porque la evolución de las empresas va marcando, creo yo, el desarrollo también humano, el desarrollo que vamos teniendo los seres humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial nos quedamos ahí comentando acerca de Edward Deming, que de hecho uno de sus archivos, que es el 1.2.2, que son las premisas, habla acerca de él. Es el padre de la calidad. Él vino a revolucionar en Japón, a implementar ideologías en los japoneses que los llevaron a ser una potencia mundial otra vez, ¿no? Basado en su capital humano. Entonces, tocando eso, el desarrollo organizacional tiene poco tiempo, como lo habíamos comentado. Yo creo que las empresas lo están aplicando desde unos 50, 40 años antes. Y yo creo que en un futuro muchas empresas lo van a aplicar, si no es que ya lo están aplicando. Bien, dice Bennis, Warner Bennis, dice, es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter educacional que tiene la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores, estructuras de las organizaciones. Hasta aquí voy a hacer una pausa. Esta definición a mí me gustó mucho, es definiciones un poquito más antiguas que las, acá abajo hay unas más recientes del DO de los 90, pero Bennis viene a dar esta definición en la década de los 70 y fíjense bien, dice cambiar creencias. No es fácil cambiar creencias. Si tú en tu casa tú batallas mucho, te peleas mucho con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, pues en parte de esto son por tus creencias y tus actitudes, ¿sí? Y si te dicen que estás mal en algo, es bien difícil que tú lo aceptes, a menos que seas una persona un poco más abierta y que tengas un poco de ayuda de superación personal, que todos necesitamos ayuda en cuanto a superación personal. Y cuando aceptamos esto nos abrimos un poco al cambio. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque dentro de la empresa es exactamente igual. Es bien difícil tratar con el capital humano porque todos somos diferentes. Por eso es bien importante y aquí entra la etapa de integración que les estaba comentando yo, el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal, que nos dice que hay que contratar al mejor, ¿sí? Si tú tuvieras un negocio, ¿a poco no te gustaría tener al mejor contador? ¿A poco no te gustaría tener al mejor vendedor? Imagínate si vendes, por ejemplo, se te ocurre vender ropa y luego te agarras por ahí, contratas a un vendedor, a una vendedora que te va a vender ropa y que te genere ingresos por 10,000 pesos a la semana esa vendedora, pues le da su comisión, ¿no? Y
obviamente le vas pagando más y la vas cuidando más porque ese tipo de personas van haciendo que tu empresa crezca. ¿A poco no te gustaría tener al mejor licenciado en administración? ¿A poco no te gustaría tener al mejor en la empresa? Entonces, aquí entra la importancia de un buen procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal. Entonces, cambiar creencias y actitudes es lo primero que debes de saber que vas a hacer dentro de una aplicación del desarrollo organizacional. Y esto empieza por tú como empresario, ¿sí? Si tú eres empresario, debes de estar abierto al cambio. Si ya estás consciente, porque parte de esas creencias y actitudes y hasta también los valores que nosotros traemos, los vamos forjando. Yo conozco empresarios que me han dicho así textualmente, he hecho muy pocas consultorías, eh, me han dicho, ¿tú qué me vas a enseñar si yo pude abrir 2, 3 sucursales? Pero ese empresario tuvo al principio la necesidad de hablarme para escuchar una opinión, ¿me entiendes? Pero llega un momento en que como que no les gusta ya aceptar que están mal a lo que voy. Entonces, una mentalidad abierta para empezar como empresario, hay que detectarla nosotros como consultores también, porque si tú vas a ofrecer tus servicios a una empresa y ni siquiera te escuchan ni le dan la importancia que le tienen que dar a ese tipo de explicación en cuanto al desarrollo organizacional, no vale ni la pena esperarse, ¿no? Porque es una persona que no te va a contratar. ¿Por qué? Porque es una persona un poco de mente cerrada. Por eso en la actualidad, si tú te fijas, los CEO o los empresarios o los gerentes o la gente más influyente en el mundo son personas humildes, personas empáticas, personas sencillas, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Está Mark Zuckerberg, hay muchos ejemplos. Carlos Slim, que tiene la humildad de aceptar que se equivoca y de hablar en público y de escuchar. O sea, muchos CEO y personas que toman decisiones, doctores también, porque no todo es alrededor de las empresas, muchos profesionales en cada uno de los sectores que tienen esa característica de escuchar y aceptar otro tipo de información para poder mejorar como personas y como seres humanos. Entonces, desde ahí empieza el cambio en cuanto al desarrollo organizacional, con los dueños, con el gerente de la empresa. Y luego nos dice aquí que también tiene la finalidad de cambiar creencias, pero también de cambiar estructuras, ¿sí? Muchas de las empresas, por ejemplo, ya ganan bien, pero no saben cómo expandirse. Ok, hay que decirle, por ejemplo, oye, vamos a implementarte un departamento de mercadotecnia digital. Ah, sí, sí, ¿eso cómo es? Pues sí, los tiempos actuales son, tienes que vender en línea, tienes que tener tus redes actualizadas, tus redes sociales actualizadas, tienes que crear un marketing digital conveniente, posicionar tu imagen. Ok, ya les vas enseñando un poco el concepto y ven que es cierto la creación de un nuevo departamento en cuanto a estrategias digitales, ¿no? En cuanto a marketing digital o relaciones públicas. Entonces, un cambio en cuanto al organigrama dentro de la empresa. Si es que lo tiene, ¿eh? Porque dentro de su crecimiento de la empresa, si es una pequeña empresa, que tú ya debes de, ahorita con la explicación que te di antes, ya debes un poquito de identificarla, si es una pequeña empresa, probablemente ni siquiera tenga un organigrama. Entonces hay que empezar por hacerles organigramas, su análisis de puestos, las obligaciones, las funciones, sus relaciones internas, relaciones externas, lo que van a hacer. Entre más claro tengas manuales, más procedimientos se sepan aplicar, los reglamentos, todo esté más claro, tu empresa va a funcionar de mejor manera, y te va a permitir crecer. Entonces, dice aquí, de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos y al ritmo vertiginoso del cambio. Fíjense, aquí ya mete nuevas tecnologías. A pesar de ser una definición vieja, se empieza a dar cuenta de que empieza a evolucionar todos los procedimientos dentro de las empresas. Ahorita, si tú no has tenido la oportunidad de ir a una empresa en un parque industrial grandísimo, en estas ciudades que están creciendo, que tienen una economía muy fluida como es León, como es Silao, como es Nuevo León, bueno, Monterrey, Querétaro, en Ciudad de México. Si tú no has ido, yo te recomiendo que vayas para que te des cuenta cómo los robots hacen la mayoría de las cosas, las máquinas, ¿no? El ser humano obviamente sigue siendo imprescindible,
para darle mantenimiento, para estarlo cuidando al robot, que ejecute las funciones de manera correcta, pero sí yo me he quedado asombrado con los procedimientos industriales dentro de las empresas. Ok. Definiciones más recientes nos dice Henry Porras y Peter Robertson, que el DO es una serie de teorías, valores, estrategias, técnicas basadas en las ciencias de la conducta, orientadas al cambio planificado del escenario de trabajo de una organización, ¿sí? Con el propósito de incrementar el desarrollo individual y de mejorar el desempeño de la organización. Entonces, aquí dice que una organización que quiere implementar un DO, hay que analizar a los trabajadores, a los empleados, debe de tener mente abierta. Si tiene un empleado o un jefe de departamento mente cerrada, va a ser muy difícil que se pueda implementar el DO, pero déjenme decirles que una empresa que aplica un programa de desarrollo organizacional, existe un 80% de probabilidades de que mejore sus ventas, sus procedimientos y las cosas que está haciendo pues un poquito mal, que las haga mejores, ¿no? Y al contrario, que crea o que se cree dentro de la empresa nuevas funciones, nuevos puestos, que mejore en general, que mejore la empresa, un 80%, pero realmente que existe esta disposición. Warren Burke dice que es un proceso de cambio planificado en la cultura de una organización mediante la utilización de las tecnologías, las ciencias de la conducta, la investigación y la teoría. Entonces, ya nos está quedando más claro de cómo se aplica, de lo que es y cómo se aplica el desarrollo organizacional. Nos dice aquí abajito, nos dice que Gardner dice que existen varias reglas para que se pueda aplicar el DO. Y aquí dice lo que yo les comentaba. Para que la organización tenga un buen programa para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección es indispensable. Lo primero que deben de mejorar, ¿sí? Y si lo tienen ya bien implementado, o sea, ¿qué es esto, chavos? Voy a hacer una pausa de 2 minutos para explicarles. Un procedimiento de reclutamiento y selección de personal es desde que tú llevas el currículum vitae o la solicitud, tú te das cuenta cómo es esa persona que te está a ti haciendo llegar su información. Y obviamente vas desechando, ¿no? El propósito es conseguir al mejor, vas desechando desde el primer contacto que es el currículum, que tú lo lees como reclutador, y luego la entrevista, el entrevistarlo para ver qué tan lejos le queda su casa, las necesidades de él, si tiene una familia de, imagínate si tiene 5 hijos y le vas a pagar 1,000 pesos a la semana, pues como que no, ¿verdad? Entonces, es bien importante hacer esa entrevista, sus objetivos profesionales, empezarlo a conocer, pero lo más importante, aplicarle test de personalidad, test psicológicos. Normalmente un psicólogo se recomienda que realice este tipo de test, un psicólogo experto para que pueda crear un perfil, porque todos tenemos problemas. Aquí simplemente hay que identificar qué tantos problemas tiene esa persona que va a ingresar, si es de padres divorciados, si sufrió por ahí algunas violencia física o emocional de niño, carencia de padre, o sea, muchas cosas que nosotros como seres humanos los traemos radicados en el alma y que pues marcan nuestra manera de comportarnos, ¿no? Que a veces puede ser muy cerrada o estamos enojados con la vida, con la sociedad. Bueno, ya me está avisando que se va a acabar la reunión. Entonces, nos quedan 5 minutitos de clase. A ver, déjenle echo cuentas. No, no nos quedan 5 minutos. 3 minutos nos quedan. Ok. Bueno, ahí pongan sus apellidos que no se ha puesto. Voy a dejar hasta aquí voy a hacer una pausa, chavos. Aquí vamos a dejar la clase. Prácticamente pues ya vemos un poco de la historia. Ya en la próxima clase nos vamos a meter un poquito a explicar el objetivo cuando uno va a realizar un procedimiento de reclutamiento, selección, contratación de personal, es recopilar información.
uno de los primeros objetivos, ¿vale? Entonces, es cuando nosotros tenemos la necesidad de recolectar información y que de todo eso y hacer un diagnóstico de la empresa, todo eso es de lo que habla la unidad número 2, que lo vamos a explicar la próxima clase, y vamos a meternos a la cultura organizacional. Yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. No sé si tengan algún comentario uno de ustedes, alguna duda, chavos, para cerrar la clase. ¿No? Por el momento no. ¿Qué les parece? ¿Una opinión? De los chavos, de los alumnos más que nada. Ok. Licenciado, solo un pequeño comentario. Adelante. ¿Cómo te apellidas? Chávez Salazar. Hola, Diana. Buenos días. Nada más que tuve un pequeño problema para conectarme por lo del internet y quería ver si no me podría compartir la reunión. Ahí, Sí, Diana, si tú ingresas a la plataforma, ya subí la reunión de la semana pasada. Esta reunión la voy a subir, yo creo que en la tarde, porque se tarda mucho. Utilizo un programa que se llama Handbrake, para poder hacer más pequeño el video. Y luego hice un canal de YouTube y estoy subiendo ahí los videos de mi clase para redireccionarlos para que no esté tan pesada y se pueda cargar en la plataforma Moodle. Entonces, me tardo como unos 3 horas más o menos. En la tarde ya va a estar ahí, Diana, para que lo escuches, ¿vale? Hola, muchas gracias. Ok. Muy bien, pues les agradezco mucho que me estuvieran escuchando. Me gustaría la próxima clase, chavos, que hicieran el esfuerzo de, así como Diana, una duda, un comentario, qué les parece, una opinión personal de lo que tú escuchaste. Para mí vale mucho y créeme que pues también, obviamente, te ayudo más en tus calificaciones y tú me dices lo que tú quieres, lo que yo te platiqué en las próximas clases, ¿no? ¿Vale? Ok. Muchas gracias, que tengan buen día. Nos escuchamos. Su examen ya lo van a tener ahí en la plataforma. A ver si me queda tiempo. Voy a cerrar. Dejo de grabar.